Bueno. Bueno, muchachos, a ver, la clase de hoy lo que quería explicar era la lógica que vamos a usar para mecanizar piezas. Vimos en la clase pasada lo que fue las operaciones básicas del torno, ¿no? Que vimos, bueno, se mandó una actividad con un apunte y el otro día en el ensayo de reunión esta que hicimos pudimos ver unos videos de cada operación básica del torno. Ahora, en ningún momento, cuando hablamos de cilindrado de una pieza, el desbaste completo de una pieza, que tiene múltiples diámetros, en ningún momento aclaramos cuál había que hacer primero, cuál convenía después. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Para lo cual, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me escucha bien? ¿No se corta el audio, nada? ¿Me escucha todos bien? Bárbaro. Perfecto. Sí, bueno. Voy a compartir pantalla. Compartir sonido de la computadora. Y ahí está. Compartir. Bien. Bueno, a ver. Este es el plano de la primer pieza que deberíamos mecanizar todos en el torno. ¿Bien? Que en la clase pasada, en el trabajo de la clase pasada, yo les mandé a identificar cuáles eran las operaciones básicas que teníamos que hacer. Entonces, alguno va a decir, bueno, hay que frentearla, hay que cilindrarla, tenemos un taladrado que es el agujero del centro para apoyar la contrapunta, tenemos un mecanizado cónico que es el bisel de entrada de la rosca, tenemos un perfilado que es el radio de descarga de la rosca, el desahogo este que dice 2,5. Tenemos otro radio acá que lo hacemos con la misma herramienta, por eso tiene el mismo valor de radio. Bien, y también tenemos una cabeza hexagonal. Bien, vamos a ver en detalle cómo hacer esta pieza desde cero. Bien, bueno, para ello vamos a partir de un material bruto que cortamos. Yo voy a ir yendo y viniendo de las pantallas, si en algún momento alguno se pierde, levanta la mano y me avisa. Cortamos un pedazo de aluminio de 2 pulgadas en bruto, que va a tener una geometría más o menos como yo lo tengo acá dibujado en CAD. Yo tengo todas las etapas dibujadas en 3D en CAD. ¿Se ve, no? ¿Lo ven bien? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, si ustedes se fijan, voy a hacer un poquito de zoom para que se vean también las cotas. La pieza tiene 150 milímetros de largo. Lo que hacemos siempre es cortarlo un poquito más largo. ¿Cuánto? 2, 3, 4 milímetros, 5 milímetros. Va a depender también de la perpendicularidad del corte. Si cuando lo fracciono, nosotros en la UOM tenemos una sierra sin fin, que anda bastante bien, corta bastante perpendicular. Ahora, si corta muy chanfleado, eso me roba espesor. Entonces, lo que tengo que hacer es darle más sobre material para después poder frentearlo y llegar a la perpendicularidad. Entonces, lo normal, yo lo primero que le digo a esta pieza, cortemos 5 milímetros de más, así de paso también, si bien tiramos 5 milímetros, pero practicamos bastante el frenteado de la pieza. Pero se está cortando. ¿Se te está cortando? Saca el video. ¿Los demás no se les corta? No compartas el video, así usas menos ancho de banda. Se escucha muy bien y se ve muy bien, Sergio, ¿eh? Sí, bueno, cuando el problema es puntual, saque el video cada uno, así utiliza menos ancho de banda. Bien. Bueno, entonces, vuelvo acá, estamos con este material bruto. Esta pieza tiene una cabeza hexagonal y nosotros deberíamos partir de un material hexagonal, el cual no lo tenemos. No lo tenemos por dos cosas. Primero, que es un material hexagonal que es muy caro, y segundo, que aprovechamos la volada para poder construir un hexágono. Entonces, pasamos a la fresadora y explicamos el funcionamiento del plato divisor, que ahora tengo también una filmación para que se vean qué cuenta el plato divisor. Entonces, con la excusa de no comprar este material hexagonal, nos viene como anillo al dedo para poder construir un hexágono y vemos algo más. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es un cilindrado previo en esta pieza y un frenteado y un cilindrado para que, primero, la pieza quede centrada, concéntrica, sacarle las deformaciones que pueda llegar a tener por naturaleza, por barra, ¿no? Esta pieza puede venir ovalada, torcida, los cortes pueden estar chanfleados. Entonces lo que vamos a hacer es frentearle las dos caras y darle lo que llamamos una peladita, o sea, cilindrarla,
para asegurarnos de que esté bien cilíndrica y que esté todo concéntrico, todo respetando el eje de rotación de la máquina. Entonces la pieza nos va a quedar así. ¿Bien? Si ustedes ven, tiene el agujero del centro para poder apoyar la contrapunta. De un lado y del otro. ¿Se ve? Acá ya la frenteamos casi a medida, y logramos que las dos caras estén perpendiculares al cilindro. ¿Bien? Entonces, si esta pieza la ponemos a girar, ya gira bien balanceada y no produce saltos. En este momento, pasamos a la fresadora. Y es cuando vamos a construir el hexágono. ¿Cómo construimos un hexágono? Bien, esto que se ve acá, esta imagen, es una fresadora, que tenemos una fresa tipo axial. En la UOM usamos una fresa un poco mejor, que es una araña con insertos. Y esto que se ve atrás, que parece el plato de un torno, es un plato de torno en realidad, porque los platos son universales y se pueden poner en cualquier lado, pero es un plato divisor. ¿Qué nos permite el plato divisor? Tiene una manivela que se ve acá, que la estoy señalando con el puntero, si la pueden ver, delante de la fresadora que está atrás. Esa manivela nos permite girar el plato y que gire la pieza, que está agarrada con las mordazas, y del lado opuesto tiene una contrapunta para estar apoyada porque es muy larga. Bien. Este plato divisor nos permite hacer un giro controlado, polarmente controlado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a girar el ángulo que necesito. Nosotros tenemos que construir un hexágono. El hexágono, en la vuelta completa, tiene 360 grados, pero tiene 6 caras. O sea que si a 360 grados lo divido por 6, que son las caras, son 60 grados por cara. O sea que hago la primera cara, giro 60 grados, hago la segunda, giro, hago la tercera, y así. Cuando giro 5 veces, construí las 6 caras, porque la primera la hice donde estaba, ¿no? Entonces giro 5 veces más. Con esta araña, con esta fresa araña girando, me desplazo a lo largo del hexágono. Ya estamos dando la pasada final. Pueden observar, aquí ya está la vista. Van a ver que la araña va avanzando. Y en realidad acá están repasando la cara, ya estaba hecha. Era un video cortito como para que no nos consuma mucho tiempo. La pasada final ya queda listo nuestro hexágono. Se escucha re mal el sonido del video. Sí, no, en realidad es el video de la fresadora, no aporta nada. Yo creo que está explicando lo que está haciendo, más o menos está explicando lo que yo digo. No importa cualquier sonido. Bien. El acabado es aceptable. Ahí va a ir Ya le va dando la pasada completa, está con el automático la máquina, o sea que se puede estar haciendo sola. en la parte de atrás está un poquito de Cuando llega al final, lo que tendría que hacer es girar la manivela, girar la pieza 60 grados y hacer la siguiente cara. Bien. Bueno, una vez que hicimos eso, la pieza nos queda en estas condiciones. Nosotros no hacemos el hexágono completo. ¿Por qué no hacemos el hexágono completo? Básicamente porque es una pérdida de tiempo. ¿Bien? O sea que nosotros necesitamos 25 milímetros de la cabeza. Vamos a realizar una tuerca grafilada. Primero colocamos el otro video. Ahí está. Me estaba hablando el otro muchacho encima. Ahí está. Nosotros no, les vuelvo a repetir, no hacemos todo el hexágono a lo largo porque es una pérdida de tiempo, si solamente vamos a necesitar la cabeza hexagonal. Entonces hacemos 25 milímetros o algunos milímetros más, si nos pasamos no importa, porque después lo eliminamos con el torno. Bueno, y llegaríamos a este material. ¿Bien? Perfecto. La primer toma que vamos a hacer en el torno, lo vamos a agarrar con el plato desde la parte de atrás, la parte cilíndrica, la vamos a centrar con el comparador para que la pieza gire concéntrica a todo lo que está hecho ya. Nos podemos ayudar con la contrapunta también. Y vamos a hacer, inclinando el chariot, este pequeño angulito que se ve de frente, lo voy a girar un poquito. Ven que tiene un ángulo visto de costado, curiosamente, hasta que se marca el círculo inscrito dentro del polígono. ¿Bien? Si ustedes ven, todos los tornillos con cabeza hexagonal, se les hace este bisel, más que nada para matar el canto vivo y que no queden rebabas. ¿Bien? Entonces, es una operación sencilla, inclinamos el chariot a 30 grados respecto a la transversal, o sea, 60 grados, avanzamos en el chariot, como vimos en los videitos de la clase pasada, y hacemos este bisel. ¿Bien? Una vez que ya está hecho esto, vamos a la parte más linda,
que es dar vuelta a la pieza, tomarla del hexágono, con el plato del hexágono, bien, la tomamos de ahí, y lo primero que vamos a hacer, la centramos con el comparador y le vamos a pegar una repasadita, por las dudas, al frente de la pieza, cuestión de que si se movió algo, volvemos a garantizar que el plano esté concéntrico a la rotación de la pieza. Bien, actualicé el tiempo de... Ahí entró Ricardo, bien. Actualicé el tiempo. Bueno, mejor, no se va a cortar. Si se corta, muchachos, y armamos una segunda reunión rápido y volvemos a entrar. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, una vez que la tenemos, imaginemos que la tenemos tomada acá de la cabeza y tenemos que hacer todo el resto de la pieza. Bien, las roscas, en realidad, primero un desbaste, después una terminación, el perfilado, el roscado. Bueno, eso es lo que vamos a simular, ahora con el software de simulación CNC que tengo. Bien, entonces, primero y principal, vamos a distinguir un desbaste, de una pasada de terminación. ¿Qué es el desbaste? El desbaste consiste en eliminar la mayor cantidad de material posible en el menor tiempo posible y sin tener mucha precisión en cuanto a las medidas finales, ni tampoco en cuanto a la terminación superficial. ¿Qué quiere decir? Que si la herramienta, si estoy utilizando demasiada profundidad de corte, la pieza queda un poquito opaca o un poquito vibrada, no interesa porque la pieza está quedando más grande, sino que el objetivo es eliminar material rápido y aproximar las dimensiones de la pieza. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando veamos la simulación del desbaste es todos los diámetros, dejarlos medio milímetro más grandes y las longitudes más cortas. ¿Bien? Si la pieza fuese hueca, en este momento, antes de empezar a desbastar, haríamos el agujero. ¿Por qué? Porque cuando metemos una mecha o una broca muy grande, la pieza puede llegar a descentrarse. Y si ya habíamos mecanizado pieza, lamentablemente todo lo que mecanizamos nos va a quedar excéntrico. Entonces estamos obligados de vuelta a centrarla con el comparador. Entonces vamos a hacer las operaciones de las más brutas a las más sensibles. Bueno, esta pieza no tiene un ahuecado, no tiene una mecha, o sea, todo el trabajo es exterior. Pero si hubiese que pasar una mecha, el momento sería este. Y después empezamos a cilindrar. ¿Bien? Bueno, tengo también una lista de herramientas de corte que vamos a utilizar. Cuando tenemos que frentear, bueno, en el software de simulación vamos a ver que estoy trabajando con un portainserto, pero si trabajamos con herramientas de vía soldada, que tienen los códigos normalizados ISO, bien, que son estos números que tienen acá, sería la herramienta equivalente. Para frentear, nosotros siempre utilizamos esta herramienta que es la número 126. ¿Se ve? Por el ángulo característico que tiene, estando perpendicular, colocada en la torre, nos permite cilindrar sin que roce todo el mango. Entonces, esta es una herramienta hermosa para frentear. También puede ser que se utiliza, a ver dónde está, esta, la 111, también se utiliza, pero si me dan a elegir me quedo con la 126. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a ver algo de la simulación. Bueno, este es el software de simulación. Yo tengo acá abajo un programa hecho por coordenadas. No interesan las coordenadas acá, sino lo que interesa es ver en el cuadrante izquierdo, el que estoy señalando con el puntero, que es donde va a aparecer la herramienta, y vamos a poder ver los desplazamientos. En el derecho solamente vamos a ver trayectorias representadas con líneas, pero acá vamos a ver físicamente la herramienta, cómo va mecanizando. Y vamos a ir paso a paso, explicando qué hace la herramienta. ¿Bien? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, con esa herramienta que dije recién, la 116, es frentear la pieza y eliminar el material que está de más. Ahí apareció la herramienta de corte. Acá la misma herramienta, por el ángulo de la plaquita, como tiene 80 grados y tiene descarga en un eje y en el otro, este portainserto sirve para cilindrar y frentear, o sea que lo voy a utilizar para las dos cosas. En cambio, en el torno vamos a usar dos herramientas bien diferentes. Aparte tiene descarga en un flanco y en el otro. Los dos flancos sirven para cortar, por eso es una herramienta de uso doble. En el torno no, tenemos una para frentear, una para cilindrar. Bien, entonces,
En este momento, lo que hago es posicionarme y frentear. Frenteo una pasada, me retiro. Frenteo otra pasada, me retiro. Observen cuando me retiro, no vuelvo sobre la pieza, sobre todo en la pasada final. En las pasadas de terminación no interesan, porque rayo la pieza. ¿Bien? Y la última pasada, frenteo, y acá sí, obligatorio, me retiro y vuelvo, porque si no, rayo la pieza. Bueno, en este momento, frenteé el sobrematerial que tenía además en el frente, lo hice muy despacito y pasada a pasada, ¿por qué? Porque la pieza está volando demasiado. ¿Qué significa volando? La tengo agarrada de la cabeza, la tengo agarrada de unos pocos, tengo 25 milímetros de cabeza, la tengo agarrada quizás de 20, porque me guardo 5 milímetros de seguridad para que la herramienta no se lleve puesta las mordazas. Ahí, en este gráfico, lo azul representa las mordazas de apriete, ¿bien? Entonces, ahí la pieza la tenemos frenteada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Apoyar la contrapunta para poder empezar a trabajar en forma segura. Y vamos a empezar con el desbaste. El desbaste va a ser con pasadas de cilindrado. Siempre las pasadas, yo puedo hacer un desbaste frenteando o un desbaste cilindrando. Siempre hay que considerar cómo la pasada va a ser más larga. Si yo hiciera frenteando milímetro a milímetro todo este desbaste, así con la trayectoria que está marcando el puntero, tengo muchos avances muertos de reposicionamiento y sería una pérdida de tiempo para el torno, para el mecanizado de la pieza. Entonces lo que voy a hacer es desbastar utilizando pasadas longitudinales. ¿Bien? La lógica de toda pieza, de la gran mayoría de piezas, es desbastar del diámetro más grande y más largo primero al más chico y menor diámetro último. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que desbastar el primer diámetro más chiquitito, ¿qué es lo que pasa? En ese punto debilité la pieza y después puede flexionar, puede vibrar y genera una inestabilidad en el corte. Entonces, cada vez que le voy sacando material a la pieza, lógicamente se va debilitando. Pero la lógica es ir debilitándola parejo. ¿Bien? ¿Se entiende? Esta ranura tiene mucho diámetro, pero si tuviera poquito diámetro en el medio y yo la hago antes que desbastarla toda, imagínense que la pieza queda las dos mitades sujetas por un bastaguito de poco diámetro. Y en ese lugar la pieza va a transmitir vibraciones cuando la esté mecanizando. Entonces tendría que ser lo último que hago. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a cilindrar? Vamos a cilindrar este diámetro, que está marcado con 44, y es el más largo, es el diámetro mayor y el más largo. Ahora, no lo vamos a mecanizar a 44, sino lo vamos a mecanizar en múltiples pasadas, hasta 44,5, y la longitud es 75 más 50 más 1, 126, la vamos a marcar más corta. ¿Cuánto? Medio milímetro, 1 milímetro. ¿Por qué? Nosotros para marcar, lo primero que hacemos es, frenteamos la pieza y generamos el cero de la pieza. ¿Qué quiere decir? Todas las longitudes las vamos a empezar a tomar desde esa cara que está recién frenteada. Entonces, pintamos con tiza la pieza, estando detenido el torno, abrimos el calibre a, si lleva 126, en primera instancia 125, y nos guardamos 1 milímetro para después ajustar. Apoyo el calibre en el frente de la pieza, una mandíbula, y con la otra mandíbula trazo sobre la tiza. Después, esa marca que yo hice, girando no se ve. Entonces, ¿qué hago? Enfilo la herramienta, con el torno parado, lo pongo a girar y hago una raya circular en toda la máquina. Que esa cuando esté girando la voy a ver. Entonces, cuando dé las pasadas longitudinales de desbaste, voy a frenar en esa raya. Ahora, ¿qué puede pasar? Que me pase un poquito o que frene un poquito antes. Entonces, no me la juego. Si yo de entrada quiero ir hasta 126, probablemente en las sucesivas pasadas me vaya pasando un poquito. Y ese 126 me termina en 127. Entonces, ¿qué hago? Me guardo 1 milímetro y al final lo ajusto. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Hasta ahora? Bien, entonces, ahora me voy a posicionar y voy a alargar la primer pasada. Me retiro y vuelvo. A ver, acá en el soft está programado que se retire. En el torno yo puedo volver sobre la pieza y rozando, y es conveniente para no perder la medida. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar las medidas en la cabeza. Entonces,
Cada pasada yo voy profundizando, 1 milímetro, medio milímetro, depende cuánto vaya sacando. El secreto es que cuando llega al final del mecanizado y desconecto el automático, si estoy trabajando con el automático, no dejar la herramienta rozando. Porque si dejo la herramienta rozando en ese momento, van a ver que de repente la herramienta empieza a chillar, a vibrar y se desafila. Entonces, después los voy a compilar los videos. Bueno, muchachos, recién Javier me hizo una pregunta buena, y a ver, la voy a responder ahora para que la explicación también la comparto con todos. Me preguntó a qué me refería cuando dije que la pieza estaba volando. ¿Bien? Cuando dije que la pieza estaba volando, el vuelo que le decimos a la pieza es cuánto sobresale del plato. Y eso me va a generar una estabilidad o una inestabilidad de corte. Yo lo primero que dije que la iba a frentear con poca pasada, porque la pieza la tengo tomada de 20 milímetros o menos, ahí en la cabeza, y está sobresaliendo demasiado. Entonces tengo un esfuerzo de flexión, un esfuerzo de vibración, que en realidad después lo elimino cuando pongo la contrapunta. Hay una regla para más o menos saber cuándo empezar a usar la contrapunta, que es que si la pieza vuela 3 veces, la longitud es 3 veces el diámetro, debería prestar atención ya porque pueden llegar a producirse problemas. Con 4 veces el diámetro volando, estoy obligado a usar contrapunta, porque voy a estar en problemas si no. ¿Bien? Y esta pieza claramente tiene más de 4 veces el diámetro que está volando. Y ni hablar encima cuando le empiezo a adelgazar el diámetro, ¿se entiende? ¿Bien? Bueno, creo que estamos todos. A ver si alguien me habló del grupo, si no seguimos. A ver. Lo que Bien. les recomiendo es que se silencien todos y cuando haya alguna consulta ahí que se activen, porque si no se escucha mucho el sonido de los hogares. Yo los silencio a todos y después les saco el silencio para que puedan hablar. O sea, yo les silencio, quedan todos en silencio, pero después los saco, yo los puedo forzar a que estén en silencio. Si alguno quiere hablar, me quiere hacer alguna pregunta, activa el micrófono y me la hace, ¿ok? Dale. Bien, ahí está. Bueno. Compartir pantalla. Bien. Entonces, vuelvo al soft. Estaba con pasadas de terminación dando el diámetro 44. ¿Bien? Habíamos dicho que si bien el soft acá tiene programado que se retire cada pasada, porque lo hace el ciclo de desbaste que yo programé, en realidad podemos volver rozando la pieza, pero hay que volver rápido, porque si la pieza, la herramienta de corte queda rozando mucho sobre la pieza sin cortar, se desafila. El propio rozamiento la desafila. ¿Bien? Y la última pasada, y ahí la pieza quedó en 44,5 y 1 milímetro más corto. Y me retiro. Bien. Lo siguiente que tenemos que prestar atención es este radio. Este radio de 2,5 que hay acá. ¿Cómo lo puedo hacer con esta herramienta? La verdad que hacer un perfilado con las dos manos, como le expliqué el otro día, es muy complicado. Con desplazamiento de los ejes. ¿Se acuerdan que lo charlamos el otro día? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer con una herramienta que esté afilada, que la punta esté afilada con un radio de 2,5, pero no ahora, después. Ahora lo que voy a hacer es dejar un cuadradito, como lo señala acá el puntero, ¿bien? Dejar un cuadradito en el radio, el propio valor del radio 2,5, y en la longitud 2,5. O sea que la siguiente pasada, de desbaste, tengo que ir hasta 35 más 2 veces 2,5, o sea hasta 40. 40 y 40,5, para seguir dejando los sobremateriales. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ahora voy a empezar a dar pasadas de cilindrado, también. Pero se ve que es más corta. Esta en realidad tiene 1 milímetro menos. Estoy por arriba de ese cuadradito que voy dejando para después hacer el radio con el perfilado. Quizás ahora muchos no lo entiendan. Cuando venga la herramienta de radio y haga el radio van a terminar de entender qué es lo que se está haciendo ahora. Bien, ahora, ahí terminé de desbastar y la pieza quedó a 40,5, acá. Entonces, y se ve ese 1 milímetro
vuelvo al plano, lo que hice es este milímetro de acá, e hice, la pieza está por arriba de donde termina este diámetro. Ahora voy a ir a donde está abajo el diámetro, que tiene que quedar a 35. Lo voy a desbastar en un par de pasadas hasta 35,5, pero más cortos. ¿Cuánto? Tengo 75 más 50, 125. Menos 2,5, 122,5. Y ahí va a aparecer el cuadradito que después se va a convertir en un radio. ¿Bien? Y este es el que todo el mundo se morfa cuando está haciendo el mecanizado. Que yo le digo, deja el cuadradito, y se lo morfan. Y después ya la herramienta no tiene material para construir ese radio. ¿Bien? Bueno, a ver. Ahí voy a dar la pasada y van a ver que va a ser 2,5 milímetros más corta. Voy a dar 2 pasadas más. Y van a ver que queda un cuadradito de 2,5 por 2,5 que después se va a transformar en un radio. ¿Se ve cómo se va formando? Ahí está. Bueno, acá señalo con el puntero, este cuadradito después, con la herramienta de radio, se va a transformar en media circunferencia, o sea, un radio. Bien, veamos de vuelta al plano. Tenemos desbastado esto. ¿Qué nos falta desbastar? Por último, el diámetro de la rosca. La rosca es una rosca Whitworth, sistema británico, tiene 1,25 pulgadas de diámetro, que transformado a milímetros es 31,75. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que le vamos a dejar un poquito más grande. ¿Cuánto? Medio milímetro más, va a ser 31,75 más medio milímetro, más es 32,2, 32,3, 32,25. No tenemos mucha precisión cuando venimos desbastando, como dije antes, siempre y cuando la pieza quede más grande. Y la longitud de desbaste, ¿cuánto va a ser? Estos 75 menos 1 milímetro, o sea, 74. Ahí voy a empezar con las pasadas, ahora van a ser más cortas. Bien, ahí estaría desbastado el diámetro de la rosca. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Mariano Servián se cortó. Ahí mandé el código de la nueva reunión, porque se pasaron los 40 minutos. Unite, dale. Bien, perfecto. Entonces, acá terminó la operación de desbaste. ¿Qué es lo que podría hacer ahora? Si la herramienta a esta altura llegó desafilada, cortaba, pero llegó desafilada. ¿Y cómo me doy cuenta que llegó desafilada? Porque ya largaba una viruta media fea, más larga, una viruta medio de color, la pieza no tenía la misma terminación superficial. ¿Qué quiere decir? No estaba quedando brillante, estaba quedando medio opaco, medio arrastrado, medio vibrado, también porque estaba haciendo un esfuerzo inadecuado. Este es el momento donde saco la herramienta de la máquina, la llevo a la muela, la afilo y la vuelvo a colocar. En este caso es un portainsertos, si está desafilado, saco el tornillo, giro la plaquita y utilizo los filos del otro lado, ¿no? Pero en entorno paralelo, si estamos trabajando con herramienta afilada, voy y la afilo. A ver, admitir, admitir. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar todos los diámetros. ¿Qué implica terminar todos los diámetros? Llevarlos a medida y longitud definitiva. De adelante para atrás, de atrás para adelante, acá ya no interesa, porque como es medio milímetro que le tengo que sacar a la pieza, no tiene mucho sentido empezar en un lado o en otro, porque el esfuerzo de corte es poco. Antes estaba trabajando con pasadas importantes, de más del milímetro, y ahora son décimas. Entonces, la pieza no debería vibrar, y no nos vamos a poner finos si conviene ir al diámetro más grueso o más fino. O sea, con las pasaditas, ya poquito que le vamos a dar, no la vamos a seguir debilitando. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que termino es el diámetro de la rosca, y voy de derecha a izquierda. ¿Está bien? Y también ajustando las longitudes. Otra cuestión que me olvidé. En el momento que estaba desbastando y dando las pasadas largas, debería haber verificado la conicidad. Si se acuerdan, el otro día cuando vimos videos, que vimos la posibilidad de desalinear el cabezal móvil, que era para hacer conos largos, que puedo lograr
unos ángulos reducidos, pero en el largo de la máquina, quizás la máquina tenía el cabezal móvil y me estaba quedando cónica, y esta pieza no debería quedar cónica. O sea, que la rosca debería tener el diámetro exterior, el mismo diámetro en el extremo que al final. ¿Bien? Y sobre todo el cuello, porque tenemos una tolerancia centesimal. Cuando vemos el plano, vemos que este cuello tiene una tolerancia de 2 centésimas. O sea que no puede estar cónica, tiene que estar perfectamente cilíndrica. La misma medida acá, en la punta, que en el fondo. ¿Bien? Entonces, cuando voy desbastando, es el momento donde voy corrigiendo la conicidad. Así cuando llego a la pasada de terminación, yo sé que la pieza está quedando cilíndrica. Voy a terminar ahora el diámetro de la rosca. ¿Bien? Y ahí, cuando llegué al fondo, avancé un poquito más y saqué ese milímetro de más, ese milímetro más corto que tenía la pieza. ¿Bien? Y también, cuando llego al fondo, salgo frenteando y frenteo el escaloncito. Y ahí ya preparé el diámetro del cuello. Entonces, doy la pasada del cuello. Ahí el cuello ya quedó en tolerancia. A ver, en el torno, clavar una tolerancia a la centésima es muy complicado. ¿Por qué? Vimos que teníamos 2 centésimas de tolerancia. Y el nonio, que es la rueda graduada del transversal, se mueve cada 5 centésimas o cada 4 los tornos de la UON, que son chinitos, son medios raros. Pero lo común es que se muevan cada 5 centésimas. Entonces, cada liñita 5 centésimas. O sea que tengo muy poca precisión yo para poder terminar este diámetro que va muy fino, y aparte que lleva una terminación superficial pulida o rectificada. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de dejarla apenas unas centésimas más grandes, 2 centésimas, 3 centésimas más grandes, y después lo voy a terminar con tela esmeril. ¿Bien? Bueno, imaginemos que acá quedó a 35 clavado o a 35,01, y después solamente al final de la pieza le paso un poquito la tela esmeril, que es la lija, pero sobre una tela, no sobre papel, que es la lija para metales, vendría a ser la tela esmeril, y le saco muy fácilmente esas 2 centésimas, lo pulo, y queda en tolerancia. Bien. Sigo guardando el cuadradito, donde después voy a hacer el radio. Avanzo, y lo último que hago es frentear el escaloncito ese de diámetro 44, del fondo, que estaba más corto. Entonces lo frenteé y ya llevé a la longitud. Y cuando frenteé estaba a 44,5, avancé hasta los 44. ¿Bien? Llego hasta el fondo y retrocedo un poquito para cilindrarlo también. Porque si no el ángulo de la herramienta me lo va a dejar chanfleado. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta, voy a volver al plano de pieza, me falta el ángulo acá, que es la entrada característica que tienen todas las roscas macho de 30 grados. ¿Bien? Entonces, es el momento de hacerlo, donde voy a inclinar el chariot a 30 grados y lo voy a construir. Entonces, vamos a ver que la herramienta se posiciona. Yo en este momento aflojé el chariot, lo incliné 30 grados y voy a avanzar. Acá no hay automático, hay que hacerlo a mano porque el chariot no tiene automático. Entonces, en sucesivas pasadas, avanzo, vuelvo, profundizo, avanzo, vuelvo, profundizo, avanzo, y ahí quedó hecha la entrada de la rosca. Acá está la contrapunta, que en este caso no la vemos, pero realmente estaríamos trabajando con la contrapunta. Entonces, lo que hay que tener cuidado siempre y verificar que la parte de atrás de la herramienta no choque contra el cono de la contrapunta. Por eso, cuando nosotros afilemos una herramienta, va a tener otro ángulo característico acá atrás para poder esquivar la contrapunta. ¿Bien? Bueno, en este momento, por ahora, abandonamos la herramienta de cilindrar y la pieza tendríamos casi toda la geometría hecha, pero en medida. En este momento vamos a hacer el perfilado de los radios. Para hacer el perfilado de los radios vamos a usar la herramienta que acá está como herramienta 150, esta, ¿bien? Que es una herramienta que ya viene tipo cuchilla para ranurado o para tronzado no muy profundo, porque observen que el despeje que tiene del mango es poco. Entonces, esta herramienta en la piedra y con la plantilla de radios la vamos a afilar y la vamos a hacer circular. ¿Bien? Le vamos a hacer medio círculo. Le vamos a
O sea, viene en un diámetro, creo que viene en 1/4, lo vamos a llevar a 5 milímetros, y con la plantilla la vamos a afilar a 2,5. Entonces, por contacto, esta herramienta nos va a dibujar los radios de 2,5. Entonces, vuelvo a la pieza, y ahora va a aparecer una pseudo herramienta de CNC, pero muy parecida a eso. Bien, ¿qué es esto? Observen la cabecita esférica, solamente que sería un poquito más larga la pastilla, ¿no? Bueno, entonces, voy a venir, y lo primero que voy a hacer es la descarga de la rosca. ¿Bien? Entro y salgo. Y ahí quedó hecho, vuelvo al plano, esta descarga de esta rosca. Ahora, este cuadradito que tengo acá, voy a avanzar también transversalmente y me va a dejar dibujado el radio. Entonces, me posiciono, entro frenteando y observen que me dejo el radio. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿En toda rosca lleva descarga? Porque, o sea, si estamos No. haciendo una rosca en A el ver. torno, sí o sí tiene que tener una descarga para poder salir, ¿no? Depende del procedimiento que estés utilizando para hacer la rosca. Cuando haces roscas en un torno paralelo con herramienta de corte y múltiples pasadas, como vamos a hacer ahora, sí, tiene que tener descarga, porque es el momento donde la herramienta deja de cortar y vos podés retirar. Ahora lo vamos a ver en el roscado. Ahora, si vos me decís, che, pero yo compré un bulón y no tiene descarga. Sí, bueno, no está roscado en un torno paralelo, está roscado con peines, y el peine hace de una la rosca, y no hace falta que tenga un desahogo. El desahogo es ese punto donde la herramienta deja de roscar para que yo pueda retirarme. Porque si retiro la herramienta cortando, si el material es muy duro, ofrece mucha resistencia porque tiene mucha tenacidad también, puede partir la punta. ¿Tá? Bien, entonces, listo con el perfilado de los radios. Ahora me quedó, voy a retomar solamente la herramienta de cilindrar. ¿Por qué? Porque me faltó el biselito este acá, que antes no lo podía hacer porque me faltaba profundidad, que es este bisel de 1x45 que está acá, ¿se ve? Entonces, no me queda otra que volver a retomar la herramienta, pero ustedes fíjense que yo pongo una herramienta y hago todo lo que tenga que hacer con esa herramienta. No voy y vengo con las herramientas porque utilizo una, después vuelvo a utilizar la misma, porque eso es una pérdida de tiempo. Bien, entonces, en este momento, rozo ahí y hago el biselito. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Cómo lo hago? Inclinando el charriot a 45 grados. De la misma forma que hice acá el ángulo a 30, ahora lo inclino a 45, me metí adentro y salí en ángulo. Y dejé el bisel. Bueno, llega la última parte, que es la de la rosca. Vamos a ver, ¿qué herramienta usamos para rosca? La herramienta que se usa para rosca es esta, la 122. ¿Se ve? Esta herramienta ya viene con la geometría triangular, con una geometría aproximada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice que tiene 60 o dice que tiene 55? Pero así como la compro no la puedo usar, porque si la mido en realidad el ángulo está mal, no está destalonada, entonces estoy obligado, en realidad cualquier herramienta de estas, estoy obligado a afilarla antes de usarla. ¿Bien? Y sobre todo darle descarga si el material es de viruta larga, en este caso es aluminio, es de viruta muy larga, entonces hay que hacerle una descarga considerable. Entonces estoy obligado a llevarla a la piedra, retocarle los dos flancos cortantes para llevarla a 55 grados, eso lo hago con la plantilla de roscas, y hacerle la descarga de la rosca en el flanco de adelante. Bien, pero esta es la geometría de la herramienta de corte que nosotros estaríamos utilizando. Y la que van a ver acá en el CNC es bastante parecida. Bien, ahí está. Esta es la herramienta de roscado. Me voy a posicionar, voy a preparar la caja Norton del torno. ¿Se acuerdan la caja Norton? Que es la que nos permite sincronizar el avance longitudinal de la máquina con el automático respecto a la rotación del husillo. ¿Qué quiere decir? Que le voy a establecer un paso. Entonces yo puedo controlar cuánto avanza la herramienta en función de cuánto gira el husillo. Y eso es el paso de la rosca, básicamente. Entonces, en ese momento, yo giré las palancas de la caja Norton para poner los 7 hilos por pulgada, que es el paso de esta rosca, ¿bien? Si el torno tiene la caja completamente sincronizada, moví palancas. Si no tiene la caja completamente sincronizada, como es el caso de la WOM, probablemente tengamos que cambiar alguno de los engranajes que tiene en la guitarra, que es la tapa que está atrás del cabezal fijo. Bueno, ahora,
No vamos a ahondar en detalles en el procedimiento de roscado, porque eso va a meritar una clase entera, pero sí sabemos que la rosca hay que hacerla en sucesivas pasadas y con el automático puesto, porque si lo desconecto, en la pasada siguiente, la herramienta no vuelve a entrar en el mismo lugar y me hace un desastre, me barre la rosca porque se perdió el paso. ¿Qué? ¿Bien? ¿Qué pasó? Entonces, pongo, vamos a ver ahora que va dando pasada. El soft este es genial porque fíjense que los avances están lentos, pero cuando rosca lo hace rapidísimo. Es una maravilla. Bien, entonces en sucesivas pasadas, observen que se va profundizando la rosca. ¿Cómo me doy cuenta cuando llegué a profundidad? Bien, deberíamos haber hecho una marca en el transversal que va avanzando la rosca y calculamos el diámetro del fondo, saber cuánto hay que avanzar. Entonces, ahora sí todos no nos confiamos, sino que cuando vamos llegando al final de la rosca, todavía le falta, porque se observa que hay un plano arriba, ¿se ve? Debería quedar el diente bastante filoso. Pero cuando vamos aproximándonos al cálculo que hicimos, tenemos los patrones de rosca, que si hicieron el TP de rosca saben qué es, que son esas tuercas pasa o no pasa, hasta que el pasa enrosque y el no pasa no enrosque. Entonces ahí está en tolerancia. Es la forma más efectiva y más rápida de controlar una rosca. Entonces, ahí se va profundizando, ya voy llegando. Se va poniendo filosa. Y terminamos. Se retiró la herramienta y terminamos. ¿Bien? Ahí la pieza estaría terminada. Hicimos el hexágono, hicimos la otra parte. ¿Por qué hicimos primero el hexágono y no esta parte primero? Básicamente porque si hubiese hecho esta parte primero, cuando tomo la pieza, aplasto la rosca o aplasto el cuello. Y el cuello está pulido y a la centésima. Entonces, ¿qué hicimos? La tomamos de la cabeza, que si la marcamos o la apretamos con la mordaza, mucho no interesa. Después ahí va a entrar una llave y la va a terminar marcando la cabeza, ¿no? Pero no es una cosa delicada como la rosca. Entonces, las piezas, cuando yo fracciono los materiales, que estoy obligado a hacer de un lado y después del otro, siempre el primer lado que elijo es el lado no sensible. ¿Está bien? Que me permita después poder tomar de ese lado. ¿Está? Bien. ¿Cómo quedó la pieza? Voy a volver a mi dibujo y esta sería la pieza terminada. En este caso, terminé la rosca, tiene el agujero del centro, la descarga. Bien, esta es la primera pieza. Bien, bueno, muchachos, habilitemos los micrófonos. Habilítenlos todos. Conceptualmente se entendió lo que es un desbaste, que voy del diámetro más grueso y más largo al más chico y más fino, porque el objetivo es no debilitar la pieza y tener siempre una estabilidad de corte. Sí. Bien. Sí, Preguntas, dudas. No, respecto a lo último que dijo, que va de la parte más delicada a la menos delicada, ¿qué pasaría si es una pieza que toda la pieza es delicada? Por ejemplo, un tornillo que es para un instrumento de medición donde es todo muy milimétrico y va de punta a punta. Muy bien, excelente pregunta. Bueno, estoy obligado, a buscar la parte menos sensible y hacer algo para poder agarrarla ahí sin marcarla. Por ejemplo, si vos me decís que es una pieza muy sensible y que tiene rosca de los dos lados, bien, mecanizo un lado, le hago la rosca y después la voy a montar sobre un dispositivo. ¿Qué es un dispositivo? Va a ser una piecita hembra agarrada en el torno que tenga rosca, entonces la pieza la voy a enroscar sobre esa piecita y evito apretarla con las mordazas, ¿se entiende? Me voy a rebuscar, me la voy a rebuscar de fabricar algún dispositivo para evitar el apriete radial de las mordazas, que las mordazas son bruscas y son templadas, marcan la pieza, ¿se entiende? Entonces, de poder buscar una fijación de forma de no marcarla. Ahora, todo eso lleva tiempo. Entonces, cuando hago esas piezas tengo que estar preparado. Tendría que haber preparado el dispositivo antes. ¿Fui claro? ¿Máscara, no te llamaría eso también? ¿Cómo?
Para no lastimar también poner una máscara, ¿o no? Sí, a ver. Yo te digo la forma de hacerla con estilo y la forma de no hacerlo con estilo. Si vos vas a hacer 50 piezas, conviene hacer un dispositivito como dije yo. Ahora, si vas a hacer una pieza única, él me dice, voy a fabricar una máscara. ¿Qué hago? Doblo una chapita y le hago como un cilindrito con una chapita, de forma que cuando la mordaza apriete sobre la rosca, la chapita distribuya la fuerza. Igual así todo, no te excedas apretando porque la marcás. ¿Se entiende? Si hago una pieza única, voy a tratar de rebuscármela, de hacerla de la forma más rápida. Ahora, si voy a hacer producción, 50 piezas o 1000 piezas, o hago solamente esa pieza, no me cuesta nada hacer un dispositivo y poder enroscarlas para hacer la segunda parte sin dañarlas. ¿Se entiende? Preguntas. Sí, una pregunta. Sí. Ah, perdón, quería hablar el otro. Dígame. A ver, ahí estamos. Bueno, sí, hago yo. El samplecito ese del medio que tenía, cuando hacía la descarga, ¿por qué lo tenía de un lado y del otro no? Porque del otro lado va la rosca. Entonces, la misma hélice de la misma hélice de la rosca te lo vuela. ¿Se entiende? Sí. No, sí, o sea, lo hice de un lado y del otro no, porque si vos lo haces, después la hélice te lo saca directamente, no está. Todo ese flanco que se generó por derecha antes de enroscar, después la rosca lo elimina. Entonces se hacía un bisel ahí, nada, era una pérdida de tiempo porque la rosca lo iba a barrer. Sí, preguntas. Sergio, muy buena la clase y quizás alguno de los alumnos quiere hacerte la pregunta de si la herramienta es la misma para aluminio que para hierro, para acero o para bronce, o tienen diferentes ángulos las herramientas. Bien. Perfecto, excelente pregunta. Creo que la podría responder cualquiera porque hicieron el trabajo de herramientas de corte, ¿no? A ver, por ejemplo, si digo Ramiro Grigolato, me va a contestar esa pregunta. ¿Qué dice Ramiro? Lo puse en un aprieto. Ramiro Grigolato, él tiene pánico escénico, entonces voy a hablar yo por él. A ver, la herramienta, la geometría es la misma, ¿bien? Porque la geometría de la herramienta define la operación. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? La geometría es la misma. Va a ser la composición química de la herramienta de corte, porque la composición química, o sea, el material con el que está hecho la herramienta, es que sea más tenaz o no, quedan 10 minutos, más tenaz o no, de forma que soporte el esfuerzo de corte sin romperse. Y el tema es que si es dura, no es tenaz porque es frágil, y si es tenaz, no es dura y se gasta. Entonces yo voy a elegir, en función de la operación que voy a hacer de torneado, elijo la geometría. En función del material base que voy a mecanizar, elijo la calidad de la herramienta. Cuando hablo de calidad no digo es buena o es trucha, hablo de la composición, ¿está bien? Para que no se parta ni se desgaste. Y después, lo que tiene es un ángulo característico que se llama ángulo de incidencia, y eso difiere mucho. No es lo mismo cortar aluminio que cortar un acero. Ustedes vieron, por ejemplo, si el bisturí médico, el filo, el ángulo de incidencia que tiene, es recontra delgado para poder separar las fibras de la carne, ¿no? O un cuchillo, si voy a cortar carne. Ahora, con los materiales pasa lo mismo. Cuanto más blandos son, el ángulo de incidencia tiene que ser menor. Ahora, tampoco me tengo que exceder porque la herramienta se clava y se parte. ¿Bien? Eso es lo que pasa en un acero. Si yo utilizo una herramienta con un ángulo muy, muy delgado, muy chico, muy fino, muy agudo, en la herramienta de aluminio, en acero, si la exijo, se termina clavando y se parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por el caso contrario, si utilizo la herramienta que tiene el ángulo característico de acero para aluminio, para que se produzca el esfuerzo de corte y separar fibras de aluminio, voy a necesitar hacer mucho más fuerza. Y llega un momento que la herramienta empuja y no penetra. Y ahí es donde viene el problema y se termina partiendo. ¿Bien? Entonces, generalmente, cuando afilamos herramientas, las afilamos para el material en cuestión. Y vamos jugando con los ángulos. ¿Ah?
Después, la descarga de la herramienta, si lleva o no lleva descarga, la herramienta de corte, tiene que ver con la estructura del material. Si es un material de estructura cristalina, como por ejemplo el bronce o la fundición gris por excelencia, que ni siquiera es cristalina, es polvillo, la herramienta no lleva descarga. Ahora, si el material es muy pastoso, cuando se produce el corte genera virutas muy largas, lleva descarga importante. También el tamaño de la descarga va en función del volumen de viruta que yo voy a desalojar. ¿Qué quiere decir? Si estoy usando mucha profundidad de corte, mucho avance, la descarga es grande, porque hay que conducir toda esa viruta que está saliendo. Ahora, si yo utilizo poca profundidad de corte y poco avance, la descarga es chiquita, porque la viruta que hay que sacar es chiquita. ¿Está bien? Preguntas. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Yo me acordé una, que cuando había mandado lo del video de la fresadora. Sí. La fresadora come a 90, o sea, es plano, baja así. Bueno, en ese caso estaba mecanizando a 90 grados, bien perpendicular, pero el cabezal que tenía puesta la máquina se puede inclinar para un lado o para otro. En ese caso está a 90 grados, o sea, está exactamente perpendicular. Vos la podés inclinar para un lado o para otro, de forma que podrías hacer chanfles en la fresadora. ¿Bien? Tiene una graduación, una graduación polar. Bueno. Te leo una consulta, profesor. Decime. Alfredo Peñalosa. Entonces, sí, ¿qué tal? Entonces, el trabajo del tornero tiene que ver mucho con el de fresador, porque en este caso te explicó que tengo que saber algo de fresado, por lo menos. A ver. En el caso de si me toca una barra hexagonal, ¿es el mismo proceso? El proceso es el mismo, o sea, el único cuidado que tenés que tener, porque la herramienta trabajando, cuando empezás a cilindrar un hexágono, tiene corte interrumpido. ¿Qué es? Va golpeando sobre las aristas del hexágono. Y si el material es muy duro, esos golpecitos te pueden partir la herramienta. Ahora, si el material fuese hexagonal, toda la primera parte la hubiésemos omitido. Ahora, en respuesta a tu pregunta, si el tornero tiene que saber fresar y el fresador tiene que saber tornear, no. A ver, yo podría haber hecho el desbaste previo, se la podría dar a una persona que se dedique pura y exclusivamente a la fresa, me construye el hexágono y después me la devuelve. ¿Se entiende? Ahora, si vos me decís, yo soy oficial múltiple, si vos sos oficial múltiple metalúrgico, sabés hacer todo. Y te conviene ser oficial metalúrgico múltiple. ¿Por qué? Porque es el que más cobra. ¿Se entiende? Es una de las categorías mejor pagas en lo que es WOM. Nosotros acá claramente aprovechamos, vuelvo a repetir, la excusa de no tener el material hexagonal y aprendemos a usar el plato divisor. Si aprendemos a hacer un hexágono, después estamos muy cerca de hacer un engranaje. Porque en vez de girar 6 veces, vamos a girar la cantidad de veces que tenga el diente del engranaje. Sobre todo a mí lo que me interesa es que aprendan a hacer el cálculo del divisor. ¿Bien? Porque el divisor tiene una relación que es, para girar los 60 grados entre caras, ¿cuántas vueltas le tengo que dar a esa manivela? Y tiene una relación de 1 en 40, entonces hay que hacer todo un cálculo, que está muy bueno de explicar, también muy bueno de entender, o sea, abre la cabeza a lo que son cálculos mecánicos, ¿no? No es nada del otro mundo, es una regla de 3 simple, o sea, no, es muy sencillo. Bien, está quedan por 4 cortar. minutos. Sí. ¿Alguna pregunta más? Si no, les hablo del TP que les voy a mandar ahora, cómo tienen que resolverlo. Y voy a poner este video en YouTube de forma que lo pueden usar como material de apoyo. Bien. ¿Cómo resolver el video, perdón, el trabajo que les voy a mandar ahora, que cuando nos cortamos en un ratito se lo subo al grupo, tiene que ver con, bueno, describir las operaciones de mecanizado ya con la secuencia lógica de pasadas de las piezas que les mandé para el ejercicio anterior. ¿Qué quiere decir? Yo les mandé 4 planos, si mal no recuerdo, 4 o 5. No, creo que eran 5 planos. 3 del primero, el raccord, sí, 5 planos. Entonces, van a decir, bueno, primero frenteo, después hago... ¿6 mandé? Bueno, los entretengo un rato. A ver, si no les da el tiempo, hacen hasta donde pueden, claramente. En el ejercicio anterior mandé 6 planos porque era sencillo, era decir, más frenteado, cilindrado, roscado y perforado. Entonces en 3 minutos definías la operación de cada uno. Acá si no les da, aunque sea, hagan los primeros 3. Bueno, que me definan la secuencia lógica de qué lado mecanizar la pieza,
Y bueno, después primero frenteo, después cilindro hasta la longitud tanto, con diámetro tanto, después hasta después hasta el otro, después hago la pasada de terminación, después si va perfilado la descarga el perfil de la descarga de la rosca, después rosco, ¿bien? Y una secuencia lógica. Nadie me va a poner la rosca antes de cilindrar, porque no tiene lógica, ¿se entiende? Primero preparé el diámetro, pues llevé al diámetro exterior de la rosca, ¿bien? Bueno, ese es el trabajo práctico que tienen que hacer. Como siempre, cualquier duda me van consultando. Bueno, uno de los que es consultador serial es el señor Bogdanov, y yo le respondo con mucha alegría, porque hace preguntas lógicas. A ver, si me pregunta cualquier pavada, no se la respondo con alegría, porque yo sé que no le está prestando atención al apunte, pero las preguntas que hace están bien, entonces se las respondo con mucha alegría. ¿Bien? Tiene de asesor a los de Agostino. A los de Agostino. Oh, mirá el otro se imprimió los planos, qué jugador, un campeón. Me gusta que imprimas los planos. Escribílos, ensucialos, hacé lo que necesites ahí arriba con tal de entenderlo. Bien. Bueno, muchachos, ¿algo más? ¿Estamos bien? ¿Martín? Muy bueno. ¿Entendiste, Martín? ¿Ya podés tornear? Sí, ya estoy, ya estoy para tornear. Qué fenómeno que sos vos. En cualquier momento te hago una rosca. Qué grande, un fenómeno. Bien. Bueno, excelente clase, muy clara. La verdad que está muy bien utilizar el simulador de CNC. La verdad que está perfecto, porque puedes ir explicando y se va viendo los resultados a la vez. Así que 10 puntos, los felicito a todos, a vos también, Sergio. Excelente clase. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchachos, muy bueno. Gracias a todos por participar. Lamentablemente hubo gente que se quedó afuera, pero les voy a subir el video a muy corto plazo para que lo puedan ver y bueno, y puedan resolver el TP. Quedaron 4 personas quedaron afuera. Así que bueno, muchachos, gracias a todos. Y bueno, vamos charlando. Las clases que ameriten hacerlas de esta forma, las volvemos a organizar y se hacen. ¿Bien? Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Un abrazo grande. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Gracias, profe.